Buenos días. Bienvenidos a Practi Academy, a nuestra charla de hoy al mediodía. Les quiero agradecer muchísimo dedicarnos esta parte de su tiempo y compartir este rato con nosotros en que vamos a estar hablando de contextos complejos. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo de Practia y comparto esta charla como expositor con Ricardo Scatini, nuestro arquitecto digital. Él se va a ocupar de una parte en el medio y yo voy a hacer la parte de introducción. La primera pregunta es, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de cómo tomamos las decisiones, en particular de cómo tomamos decisiones en situaciones complejas. Por supuesto, ahora estamos atravesando una gran situación compleja, como es la pandemia, pero en general nosotros dentro de las organizaciones estamos de manera continua, muchos de nosotros estamos tomando decisiones, y el punto es entender cómo las tomamos, en particular cuando tenemos situaciones complejas, y lo que vamos a estar hablando mucho es de un marco para entender esto que se llama Cunefin, aunque se escribe Cynefin, que es un marco que me ayuda a encontrar no necesariamente las buenas decisiones, pero sí las estrategias que puedo utilizar para tomar buenas decisiones. Pero vamos a empezar con un ejemplo, vamos a tratar de usar muchos ejemplos hoy. Juan, cerraste tu micrófono sin querer, me parece. Ok, volví. Perdón, cerré el micrófono sin querer. La agenda para hoy es ¿por qué vamos a estudiar complejidad? ¿Por qué vale la pena? Y después el marco Cunefin, para entender qué está pasando, para tomar buenas decisiones, a veces para entender por qué no estamos tomando buenas decisiones y para entender cómo se encuadran nuestras prácticas de gestión. Después tenemos conclusiones y vamos a dedicar los últimos 10 minutos a preguntas. Hay un lugar en el chat en que se pueden poner las preguntas y creo que después Julia nos va a ayudar a irlas respondiendo. ¿Por qué estudiar la complejidad? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo prepararon su desayuno hoy? Esto es para que lo piensen ustedes, no me pueden responder en este tipo de cosas, pero seguramente fueron a la cocina y armaron el desayuno, digamos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo decidieron hacer eso? ¿Cómo decidieron la forma de preparar el desayuno hoy? Y hicieron lo que posiblemente hicieron, como la mayoría, lo que hacemos todos los días. No es una cosa que nos pensemos que vamos a tomar una decisión. Esto es una toma, aunque lo podemos pensar como una toma de decisión en un cierto ambiente en particular. Es el ambiente de, bueno, tomar el desayuno como todos los días. Acá tenemos otra pregunta, es, ¿cómo vamos a salir de la cuarentena en la que estamos involucrados? ¿Qué vamos a hacer? Pero otra pregunta es, el proceso de decidir cómo vamos a salir de la cuarentena, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo se toma la decisión de la forma de salir de la cuarentena es esta y no aquella? Evidentemente no se parecen absolutamente nada a el tema del desayuno. En el desayuno estoy, lo que uno diría, en un contexto claro, sencillo, que yo puedo entender, manejar y que estoy acostumbrado a manejar. Y en este, cuando tengo que decidir de qué manera vamos a salir de la cuarentena, la idea es que estoy en un contexto completamente diferente, en el que no puedo recurrir a, voy a hacerlo parecido como lo hice ayer, voy a hacerlo parecido como lo vengo haciendo desde hace años. Esencialmente, la idea central de lo que tenemos ahora, lo que vamos a hablar hoy, es que tenemos contextos en los que tomamos la decisión. Cada una de las decisiones. A la izquierda lo que tienen es una fotografía de mi cocina, es más o menos lo que yo veo cuando me siento todas las mañanas a tomar mi desayuno y tengo una cantidad de cosas queridas, incluyendo un microondas que tiene más de 20 años ahí sentado. Este es el contexto en el que yo tomo el desayuno. Y el contexto de la salida de la pandemia se parece mucho más a lo que tengo al lado, que es una imagen de la película Arrival del 2016. Si no la vieron, vean la película. No es un spoiler el decir que trata de la llegada de los alienígenas, de unos alienígenas a nuestro planeta. ¿Y qué hacemos con eso? No tenemos experiencia previa, no hay una cantidad de temas que tenemos para abrir. Son dos contextos diferentes en los que tomamos decisiones de manera diferente. A un contexto lo vamos a llamar
claro o sencillo o obvio, que es cómo decido cómo me preparo el desayuno, y otro contexto tiene muchísima más incertidumbre y lo vamos a llamar complejo o complicado. Ya veremos cuál es el nombre técnico que le ponemos a eso. Pero la idea esencial es, hay distintos ambientes y entonces las estrategias para tomar decisiones en uno o en otro ambiente son diferentes. ¿Por qué lo relacionamos esto con complejidad? Porque cuando estamos pensando la manera cómo tomamos las decisiones, no es la idea de si una cosa es adentro de mi casa y otra cosa es al aire libre, o si es una cosa es una película y otra cosa es la vida real, que posiblemente todas esas cosas importan. Lo que vamos a poner, el punto de vista hoy va a ser la complejidad. La complejidad en el ambiente en el que tengo que tomar la decisión es una guía de cuáles son las estrategias que tengo que tener para tomar la decisión. Vamos a manejarnos alrededor del concepto de complejidad y va a ser un poquito más sofisticado que la idea de las cosas son poco complejas o más complejas. En verdad tenemos un mapa un poquito más complejo o elaborado que ese. Ese mapa que vamos a estar utilizando es lo que llamamos un marco, o sea, no es un modelo, es algo que nos ayuda a pensar, no a modelar, y se llama Cunebin. Ese marco es un marco para entender la complejidad y la toma de decisiones dentro de esa complejidad y fue elaborado por esta persona, David Snowden. En verdad no es una muy buena foto, pero nos gusta con Ricardo porque es el día que lo fuimos a ver, una vez estuve en Argentina el año pasado o el anterior, y los primeros resultados que él propuso de este marco están en este artículo del Harvard Business Review de 2007, me parece. No, yo tengo una ventanita tapándome. Bueno, en el Harvard Business Review que se puede conseguir un framework para la toma de decisiones por los líderes. Esencialmente, ¿qué es lo que nos dice? Así en muy apretado, nos dice esencialmente que hay como 4 ambientes diferentes donde nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con la complejidad. No es un cuadro 2x2, son 4 ambientes. Hay un ambiente que es el ambiente claro, donde es fácil tomar las decisiones, es cómo me preparo el desayuno. Otro ambiente que es complicado, donde esencialmente lo que hago es recurrir a expertos. La relación de causalidad es complicada de entender, entonces hay gente que se dedicó a entender eso. Hay un ambiente que es complejo, donde realmente tenemos mucha menos experiencia y muchísimo menos conocimiento de lo que está ocurriendo, entonces ahí no hay expertos. Y tenemos ambientes que son caóticos, donde no hay ninguna relación causal y donde no solo no existen expertos, sino que no pueden existir expertos, porque como nada tiene relación con nada y todo ocurre a la vez, no hay manera de aprender sobre eso. Esencialmente, si se quieren acordar de alguna cosa clave de esta charla, uno diría que un ambiente claro es un ambiente donde uno usa herramientas. Por ejemplo, hago lo mismo que hice ayer. Un ambiente complicado es en aquel donde tengo que llamar a especialistas que se ponen a trabajar y como son especialistas yo sé que lo van a resolver. Un ambiente complejo en el que no hay especialistas, pero lo que sí puedo hacer es experimentar. No hay conocimiento al que yo pueda recurrir, que ya esté guardado, pero sí puedo experimentar en eso que está ocurriendo y aprender rápido. Y hay un contexto que se llama caótico, donde lo mejor que uno puede hacer es intentar salir. La mejor alternativa que uno tiene para esto es tratar de salir de ese ambiente. Pero para entender mejor esto, lo que creo que vale la pena hacer es un ejemplo, y eso es un mejor ejemplo que esto, y esto es lo que va a hacer ahora Ricardo. Ricardo, adelante. Ahora sí me desmuteo. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Scatini, arquitecto de soluciones digitales en Praxia. Como bien decía Juan, ahora vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo pasamos ante una misma situación, cómo pasamos por todos estos escenarios, desde lo claro a aplicaciones muy entrada, salida, rutinas, cosas que sabemos que cómo van a pasar y cómo van a reaccionar, y cómo eso nos va desenvolviendo en un montón de situaciones, y vamos a ver un ejemplo que espero que lo conozcan la mayoría, que es la película Apolo 13,
Es una película que recrea el intento fallido del alunizaje del Apolo 13, y en una situación, es una película donde todos conocemos una frase que es la de Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. La popularizó, bueno, este evento de Apolo 13 y la película también, ¿no? Para contarles un poco, hay unos problemas técnicos que no puede salir el audio de YouTube por acá por el streaming, pero les voy contando. La película básicamente están próximos a la Luna, están haciendo una serie de maniobras. Fíjense que esto es muy habitual, hay una persona bostezando que ahí en el medio del panel de la sala de control, y hay una persona que le dice, bueno, ahora vamos a hacer un procedimiento de limpieza para ustedes, un procedimiento absolutamente rutinario, donde ellos tienen que poner a agitar unos tanques de oxígeno, los tienen que poner a agitar. Simplemente en la película se ve como creo que Kevin Bacon es el que termina haciendo un switch para arriba y se ejecuta el proceso de agitado de tanques. Se ve en la cámara por adentro de las entrañas del cohete como hay un dispositivo que falla, que emite una chispa, se corta y empieza a generar un montón de problemas en la nave. Primero la nave se sacude, creo que tengo el slide. La nave se sacude, recordemos, ¿no? Esto es el ambiente claro, le dicen tenés un procedimiento para hacer y la tarea es a tocar un botón y leer unas métricas. Esto falla, esto empieza a desencadenar un montón que todas las métricas de la nave que estaban desde la sala de control empiezan esa es la imagen de cómo es el momento que falla, todas las métricas empiezan a ir para arriba, para abajo, nadie entiende lo que está pasando. Realmente esta situación nos llevó a una situación de problema, a una situación caótica, perdón. Esto lo que hace es que tanto los tripulantes como la gente que desde la sala de control no pueden tener una lectura clara de lo que está pasando, porque todas las métricas están por los cielos, nadie puede armar un panorama claro. El pulso cardíaco del que también estaba monitoreado de los tripulantes, desde la sala de control ve que ellos estaban todos, absolutamente todos, con las pulsaciones altas. Realmente era un problema que estaba sucediendo ahí y no era una cuestión instrumental solamente. Entonces, ahí es cuando Tom Hanks dice la frase Houston, we have a problem, que es el momento en que se notifica formalmente que todo lo que está pasando arriba de la nave está mal y es realmente un caos. Y se lo define como caos porque no hay nada que nos dé la pauta de qué es lo que está pasando. Como les pasaba a ellos, todas las métricas dan mal, no hay nada certero, no sabemos por dónde empezar. Hay gente que se le acerca al escritorio del jefe de la operación en tierra y les dice se van a quedar sin oxígeno, el otro dice no, que van a explotar. O sea, todo puede pasar, nada está controlado. Pero en un momento, el jefe de la operación, que es esta persona, después de un largo debate, ¿sí? de una seguidilla de reuniones de dónde estaba, de lo que conocían, ¿sí? de los conocimientos que se conocen. Dónde estaba la nave en ese momento, cuánto tiempo le faltaba para alunizar, cuánto combustible tenían. Hacían un análisis de toda la situación, de las cosas que sí conocían respecto de eso, porque no podían confiar en ninguna métrica, en ninguna nada, y hacen un par de maniobras de rescate, dejan la tripulación en un solo compartimento a modo de emergencia. Después de mucho indagar, ellos terminan viendo que la situación no era prender todos los motores y venir para la Tierra, porque no iban a llegar con la energía, no iban a llegar con el combustible, los motores que tenían disponibles habían analizado un montón de cuestiones que no le iban a llegar ningún resultado, hasta que en un momento a alguien se le ocurre hacer un cierre a la nave, y acá, como lo que dice el jefe de la operación, dice, necesito que pongan una clavija cuadrada en un agujero redondo, que era una parte de una solución para que los tripulantes no se queden sin oxígeno. Entonces vemos cómo, y ahora hago un pequeño repaso de todos los cuadrantes, cómo nos vamos moviendo. La situación viene clara,
hay un movimiento que existe y que es totalmente rutinario, que desemboca en algo caótico, algo que totalmente inesperado, algo que no esperábamos que pasara porque era algo claro, era mover un botón. Este caos nos hace un análisis de situación que no podemos salir de ningún lado, no podemos encontrar respuestas, hasta que una persona que toma la decisión de decir enfoquémonos en este problema, habiendo analizado bastantes cosas, plantea un problema nuevo, ¿sí? Que no es fácil de resolver, que es meter una clavija cuadrada en un agujero redondo para un filtrado del aire para que ellos pudieran extender su estadía en la cápsula. Entonces, esta situación es realmente compleja porque no es algo rutinario. Esto lo que fuerza es a que el equipo, se vea todo el equipo técnico, que dice de qué manera podemos hacer si pasar este filtro cuadrado en un agujero redondo. Entonces, ellos lo que terminan haciendo es un proceso de toma de decisión, de lo que se llama brainstorming, una ideación, pero en un contexto dado que es él tira sobre la mesa y vamos a ver vemos unos cuantos objetos, vemos sobre la mesa que él trae todo lo que la tripulación tiene disponible en ese momento, desde papeles, filtros, trajes de nave, mangueras, mangueritas, tornillos, todo lo que ellos tienen a mano y empiezan a hacer un proceso de ideación alrededor de esto, donde el objetivo es meter una cosa cuadrada en algo redondo. Entonces, es lo que les contaba recién, viene esta persona y dice, bueno, tenemos que encontrar de meter este agujero tengo que poner esto en este agujero usando solamente estas cosas. Y acá vemos cómo de un escenario complejo donde nadie tiene respuestas, se plantea un escenario de la experimentación, ¿sí? Una experimentación en un contexto. Y esto lo que nos permite es reducir el problema, después lo vamos a ver un poquito con más claridad, de cómo es esa reducción del problema para poder atacarlo. ¿Sí? Y esto es lo que después de unas iteraciones, ellos terminan, no tengo el slide, pero terminan generando un objeto, pedazos de folio, papeles, unas bolsas al vacío, una serie de mangueras conectadas, tomadas de un traje espacial, etcétera, pero encontraron la manera de poder meter la clavija cuadrada en un agujero redondo. Entonces van con este dispositivo, que es literalmente un prototipo. Van con el dispositivo y se lo muestran a la persona que es la encargada de tener que decirle a la tripulación qué es lo que tienen que hacer, que era la misma persona que antes les había dicho, bueno, activen el procedimiento de limpieza de tanques, y el procedimiento de limpieza de tanques tiene paso 1, 3, 4. Entonces esta persona cuando recibe el bicho, el prototipo, se lo ponen en la mesa, esta persona dice, bueno, espero, como dice ahí el subtítulo, espero que me traigas un procedimiento. Y recordemos, esta persona está en un contexto donde no entiende cosas complicadas, la tiene que bajar a un nivel de información que pueda vivir en este contexto. Necesita pasarle instrucciones claras, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces estas personas que encontraron la manera de moverse de este mundo a este mundo, tuvieron que encontrar la manera también de poder moverse del mundo complicado al claro. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transmisión tiene que ser de vuelta al mismo ámbito. Instrucción 1, 2, 3, 4. Entonces tuvieron que escribir un procedimiento para que pudieran pasar las instrucciones para poder salvarse. Entonces, y un poco ahora le devuelvo un poco la posta a Juan. Si tienen la chance de poder ver la película, véanla, si no están los fragmentos en YouTube, que era parte de la idea de mostrarles. Es la escena de Houston, We Have a Problem, donde se desencadena todo esto, y si lo vemos desde esta óptica, vemos cómo un problema rutinario se puede convertir en un caos y puede pasar por todas las fases, y en cada una de las fases la toma de decisión fue diferente, y eso es lo que le queremos contar con lo que queda de la presentación. Juan. Muchas gracias, Ricardo. Vuelvo a explicar yo. Bueno, esto es una buena película, véanla. No necesariamente, a mí no me gusta mucho Tom Hanks, pero de todas maneras me parece que es una buena película. Vale la pena verlo y es como un buen aprendizaje de
de este proceso de toma de decisiones y de la complejidad, donde lo que se ve con este pasaje entre ambientes es que de última nosotros no tomamos la decisión de en qué ambiente vamos a tomar la decisión. El ambiente es una cosa que viene hacia nosotros, o sea, tratamos de mantener un ambiente claro y de repente nos pasamos a un momento caótico, o el ambiente es el que decide cómo vamos a tomar nosotros la decisión, y por eso es que necesitamos tener estrategias de decisión adecuadas a cada uno de esos 4 ambientes. No es que yo puedo decidir, yo siempre tomo las decisiones en tal ambiente, cosa que vemos ahora que están ocurriendo en algunos gobiernos en el tratamiento de la pandemia, y uno dice, pero la situación es la situación, no es que uno quiere tomar la decisión como a uno le parece. Pero ahora estamos viendo, ya vimos los cuatro ambientes, vamos a ver un poquito de cómo tomar las buenas decisiones en cada uno de esos ambientes, y es para eso que me sirve un marco, me sirve para entender de qué es lo que estoy hablando. Entonces vamos a entender, y esto para mí es una cita que me gusta mucho, es cuando uno intenta reducir todo a problemas claros, para decir yo siempre uso el sentido común, yo siempre resuelvo las cosas a mi manera, tengo mi manera de resolver los problemas. A mí me recuerda mucho la frase de Henry Mencken, era un editor de un periódico en Estados Unidos, que decía, hay una solución fácil para todo problema humano, es clara, es plausible y es equivocada. No siempre hay una solución clara para todos los problemas humanos, y eso es parte de lo que nos enseña esto, es dependiendo en qué ambiente estoy trabajando. El marco que nos propone Snowden, y esta es la versión del año 2020, tiene estos 4 cuadrantes de los que hablamos: el claro, el complicado, el complejo y el caótico. Vamos a tratar de entender un poquito más cada uno de ellos. El claro y el complicado forman parte del mundo ordenado, el que ustedes van a ver a la derecha de su pantalla. En ese mundo es el mundo donde suelen vivir las organizaciones. Normalmente nosotros tratamos de trabajar dentro de las organizaciones, dentro de ambientes claros o complicados, dentro del ambiente en el que tengo recetas o dentro del ambiente en el que necesito especialistas. ¿Qué cosas, cuando una cosa es clara? Bueno, una cosa es clara cuando hay una relación de causa-efecto que es repetible. O sea, yo hago una compra, ¿sabés qué? Me va a llevar la factura. Después que me llegue la factura, tengo que pagar. Es así. Es repetible, es perceptible y es una cosa previsible. Una cosa complicada es cuando la relación entre causa y efecto existe, pero no es inmediata, porque están separadas en tiempo y en espacio. Por ejemplo, ahora puedo estar haciendo una cosa y eso me va a generar un sobrestock dentro de algunas semanas, que es lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Estamos viendo la caída del precio del barril de petróleo, que ahora está por primera vez, por lo menos desde que yo vivo, en valores negativos. O sea, a uno le pagan por tener petróleo. Esto había sido previsto por los especialistas hace ya algunas semanas, donde decían el problema ahora para las organizaciones es la falta de flujo de caja, pero dentro de un tiempo va a ser el sobrestock. Y lo que estamos es en ese fenómeno de sobreestoqueado. Cuando los especialistas me decían eso a mí, yo decía, no me importa nada, no tengo mucha idea de qué están hablando, y ahora me doy cuenta de que sí, estaban hablando de una causa que se inició hace algunas semanas, que tiene su efecto ahora. Eso es esencialmente lo que hacen los especialistas, y el mundo complicado y el claro es en el que viven, en que tratamos de que vivan las organizaciones. Y del otro lado tenemos los contextos no ordenados, que no son los contextos donde viven las organizaciones, aunque a veces nos vemos impulsados a ellas, o porque nos lleva un fenómeno y vamos a lo caótico, o a veces, y eso lo vamos a ver, porque intentamos buscar cosas en el mundo complejo. ¿Qué caracteriza el ambiente complejo? El ambiente complejo se caracteriza porque continúan existiendo esas relaciones de causa y efecto que son coherentes y entendibles, pero yo no las puedo entender, solo las puedo entender en retrospectiva. No las puedo prever. O sea, no es como esto que me dijeron del stock, que el especialista ya me lo dijo, mira, yo te digo que para adelante va a pasar esto. Yo en los fenómenos complejos, cuando trato de mirar para adelante, en verdad no veo nada. Lo que sí puedo ver es en retrospectiva cómo se enganchan las cosas. Y esas cosas en general no se repiten,
porque si se repitieran, yo habría aprendido y estaríamos pasando a un ambiente complicado. Y por último, tenemos el ambiente caótico, en el que no hay relaciones causales perceptibles, no hay forma de aprender. Hay cosas que yo puedo sacar de ahí, pero no aprendizaje, porque no hay relaciones causales que me digan, después de esto va a pasar aquello. Entonces, de las primeras lecciones que tenemos a través de Cunevin es, cuando voy a tomar una decisión, me tengo que fijar en qué clase de ambiente estoy. Y la decisión, la estrategia que yo voy a tomar, la estrategia que voy a seguir para tomar la decisión, tiene que ver con el ambiente en el que estoy. ¿Cuáles son esas estrategias o esas prácticas? Bueno, en el ambiente claro lo que hago es siento, categorizo y respondo. Me llega un papel, este papel es de una factura, la categorizo como factura y después hago lo que tengo que hacer con la factura. En esos ambientes existen las mejores prácticas, que es la mejor manera, que todos estamos de acuerdo que la mejor manera de atender este problema es este. En el ambiente complicado vuelvo a sentir, pero ya viene un tema más complicado. No me alcanza con categorizar, sino que tengo que analizar. Antes de responder, tengo que hacer un análisis de qué es lo que está pasando y a partir de eso genero una respuesta. Y aquí existen lo que se llaman las buenas prácticas. No necesariamente son las mejores prácticas porque no hay un consenso universal sobre que eso sean las mejores, pero sí hay prácticas buenas. Eso es la parte como donde las organizaciones están acostumbradas a trabajar. A la parte izquierda tenemos la parte compleja y la parte caótica. En la parte compleja lo que tenemos que hacer es primero experimentar. Porque como no puedo prever qué es lo que va a pasar, lo primero que tengo que hacer es un experimento. No empiezo por censar qué es lo que está pasando, sino empiezo por probar cómo puedo actuar sobre el sistema y a partir de eso ver cómo el sistema responde, o sea, yo sentir, y a partir de eso generar mi siguiente iteración. Voy a volver a responder. Tengo la secuencia de probar, sentir y responder. Las prácticas tienen esta palabra extraña que es expática. Lo que utilizamos en las prácticas, las cosas expáticas son aquellas que en este momento no tienen sentido, pero que en una de esas tienen sentido en el momento siguiente. Son esas pequeñas partes en la organización que uno no sabe muy bien para qué están funcionando, esa persona que tiene conocimientos que no sabemos bien cómo los podemos utilizar, o tienen esa forma de trabajar, o las plumas de los dinosaurios, digamos, aquellas cosas que no sabíamos bien para qué servían y que de repente en un contexto complejo empiezan a tener sentido, porque nos podemos apoyar en ellas para experimentar. Y finalmente está el contexto caótico, donde lo primero que hay que hacer no es probar, sino es actuar. Y no vamos a responder porque en principio no hay ninguna pregunta a priori. Lo que se hace en un contexto caótico es actuar para salir de ese contexto y después sentir qué es lo que está pasando y a partir de eso responder. Casi lo único que podemos hacer en un contexto caótico es actuar y las prácticas que están asociadas a ellas son en general prácticas nuevas. Es cómo salgo de esto. Por eso acá volvemos a la imagen que habíamos puesto al principio, decíamos en el contexto claro usar herramientas, en el contexto complicado llamar a los especialistas, en el contexto complejo experimentar y aprender rápido, y en el contexto caótico contener y ganar tiempo para poder pasar alguno de esos contextos. Es lo que contaba Ricardo de, ok, enfoquémonos en esto, resuelvan esto. Encontramos una manera de agarrar un hilo y para decir, este hilo me va a ayudar a salir de esta situación caótica. Tenemos que tener en cuenta también que de ahí algunas cosas nos podemos llevar, algunas cosas podemos aprender, algunas cosas estamos aprendiendo de esta situación de pandemia y de sobre todo cómo nos golpeó la pandemia en nuestra situación, en nuestra toma de decisiones en las primeras etapas, y es para mí una muy buena frase de Manuel Graham, un político americano el que llegó alcalde de Chicago, después de ser asesor de Bill Clinton, que decía, nunca debe desperdiciar una crisis. Una crisis siempre es un lugar donde tenemos oportunidad de aprender algo. No está pidiendo un café, sino está, quién sabe, comentando qué cosas, pero esta frase de Manuel Graham a mí me ayuda para pensar que inclusive en las crisis, inclusive en las situaciones caóticas, uno tiene cosas para aprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que Cynefin es un marco para entender la complejidad, para decir la complejidad es tal cosa, y para la toma de decisiones es cuáles son las buenas estrategias y las malas estrategias que hay para cada uno de esos ambientes en los que puedo trabajar. El marco contiene perdón.
El trabajo de Snowden contiene una descripción mucho más acertada que esto, el trabajo original en Harvard Business Review y los trabajos posteriores. Los invito calurosamente a leerlos porque realmente son como un refresco para asegurar y entender la complejidad que pueden tener este tipo de cosas. Y un mensaje que puedo pasar acá desde ya es, atención, que como las situaciones en el mundo vienen al menos en 4 variantes diferentes, si ustedes tienen un solo estilo para tomar decisiones, yo siempre hago esto, es posible que en otros de los 3 dominios o en otros de los 3 ambientes se esté tomando malas decisiones. Si uno dice, por ejemplo, me baso siempre en el sentido común, es posible que eso funcione muy bien en los contextos claros, pero es seguro que me deja medio sin la posibilidad de explotar todo lo que necesito en todos los demás contextos. O si ustedes dicen, yo siempre inicio por exploración y tengo un método científico súper elaborado, es posible que sea muy adecuado para el contexto complejo, pero que estén tomando malas decisiones o decisiones tardías, que quizás es la misma cosa, en los contextos claros. Todos necesitamos varios estilos de toma de decisiones y necesitamos usarlos en cada uno de los marcos, en cada uno de los ambientes que esos corresponden. Y vamos a dedicar unos minutitos a entender qué nos dice esto sobre alguna de nuestras prácticas de gestión, o sea, cómo nos ilumina esto las cosas que estamos haciendo hoy o que podemos hacer. Bueno, acá tenemos un ejemplo de problema complejo, es algo, rombo, este cuadrado marrón está ubicado en el tema de lo complejo. Hay 2 grandes estrategias para tratar los problemas complejos. La primera, conocido para los que trabajan en informática, se llama dividir para reinar. Si yo agarro un problema complejo y lo divido en pedazos, lo que ocurre no es lo que estoy mirando en este gráfico, sino que lo que ocurre es más bien esto. Las partes de un problema complejo no necesariamente son complejas. Es posible que un problema complejo tenga varias partes que son claras, esto es fácil de hacer, aquello otro es fácil de hacer, esto es complicado, puedo convocar a un especialista, y puede que alguna parte quede en el dominio complejo, pero no, cuando tengo un problema complejo, muchas veces lo puedo partir en pedazos y partes de esos pedazos no van a ser complejos. No siempre es una tarea fácil hacerlo, pero es una de las estrategias que tengo para enfrentar problemas complejos. Y posiblemente cuando vaya resolviendo los pedacitos que están a la derecha, pueda ir aprendiendo mejor sobre cómo resolver el problema complejo. Y otra estrategia, bueno, esta es la cosa, si divido un problema complejo, es posible que sus partes no sean complejas. Y otra estrategia para enfrentar un problema complejo es hacer experimentos. No necesariamente resolver exactamente ese problema o la integridad de ese problema, pero sí ir resolviendo pedacitos y hacer pequeños experimentos. Es lo que llamamos pilotos, mínimos productos viables, pruebas de concepto, toda esa familia de ideas que, obviamente, atención, no son todas las mismas, no son lo mismo que un experimento, pero son parientes del experimento. Esa es la idea de yo voy resolviendo pequeñas partes que tienen menos complejidad. Y cuando voy resolviéndolas, cada uno de esos problemas se desplaza desde lo complejo hacia lo complicado. Y así voy pudiendo resolver todo el tema que tengo. La primera estrategia que planteamos es dividir para conquistar, que lo usamos muchísimo en informática. La segunda es hacer experimentos. Voy a probar si funciona esto. Atención, que cuando decimos hacer experimentos es hacer experimentos. Tienen que ser cosas que yo no sé si van a funcionar. Si ustedes saben que una cosa va a funcionar, eso no es un experimento. En un experimento tengo que estar medianamente seguro de que no va a funcionar, de que podría no funcionar. Es un poco, agrego acá un comentario, es un poco la diferencia entre un problema complicado y la resolución de un problema complejo. Cuando estamos enfrente, como para poder detectarlos, ¿no? Porque por ahora ahí el cuadrado marrón cayó en el lado de lo. La primera pregunta es cómo sé que es un cuadrado marrón y que segundo va en el contexto complejo. Es porque seguramente la solución posible para solucionar ese problema puede hacer que falle. Entonces eso ya lo categoriza, no tenemos todas las mediciones y todas las herramientas y todo el conocimiento
como para poder decir que esto va a triunfar. Porque si tenemos un problema y ya sabemos la solución y no va a tener errores, estamos hablando de un problema complicado. Ahora, si hay una chance de que eso falle, de que eso no funcione, o de que eso no sea la totalidad del problema, debemos seguir iterando en nuevos experimentos, seguir achicando el problema, seguir descomponiéndolo en partes y seguir experimentando un poco, ¿no? Sí, una manera práctica de eso es, si no tengo especialistas, o sea, si no lo puedo resolver fácil y no tengo especialistas, seguramente es un problema complejo. Si no tengo tiempo, y otra cosa, si yo no tengo tiempo para resolverlo, o para pensar, no tengo tiempo para resolverlo con conocimiento de especialista, entonces es un problema complejo para mí. Quizás ser un especialista trabajando en Oxford, para lo cual no es un problema complejo, pero si yo no tengo acceso a esos especialistas en el tiempo que yo necesito para generar una solución, entonces es un problema complejo para mí. El problema se me ubica en un contexto complejo. Obviamente, si yo voy ganando más conocimiento, la idea es que muchas de las cosas van a dejar de ser complejas y van a empezar a ser complicadas. Pero para eso necesito un aprendizaje que muchas veces es social y muchas veces es individual. Yo tengo que poder resolverlo. ¿Sí? Pero es una excelente pregunta la de cómo me doy cuenta si estoy en complejo o complicado, y tiene que ver con esta disponibilidad de conocimiento, disponibilidad de especialistas. Ok, esta es la técnica de los experimentos, y hay cosas que ya sabemos hacer. Lo que vimos ahora son como dos tácticas o dos estrategias casi de conocimiento, de funcionamiento. Hay conjuntos de prácticas que ya están instaladas dentro de las organizaciones que podemos colocarla adentro de esto. Por ejemplo, la automatización a través de procesos. O sea, estos son robots de software que hacen cosas por nosotros. Son robots de software que yo pongo a funcionar en las computadoras, y esas computadoras hacen lo que nosotros podríamos hacer, pero lo hacen más barato, lo hacen más rápido, no se cansan y me liberan de una cantidad de tareas. Hay charlas dentro de Practice Academy sobre esto para hacer automatización de robots, automatización a través de robots de software, y esas se aplican en contextos claros. Por ejemplo, puedo hacer un robot que cuando recibe una factura por correo, se fija en el correo si es una factura, se fija cuál es el monto, se fija cuál es el proveedor, va y chequea contra SAP qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y hace una cantidad de cosas que me libera a mí de una cantidad de tareas, y lo puedo hacer solamente en aquel contexto en el que las cosas son claras, en que yo puedo saber esto, sentir, catalogar, es una factura, actuar. ¿Sí? Este es como donde una práctica de gestión cae en uno de los ambientes que me trae el modelo Cunevin. Hay otra práctica de gestión muy común, que es la gestión de proyectos a través de estrategias de prácticas del estilo del PMI. ¿Cuál es toda la idea de la gestión de proyectos? Yo no soy especialista en esto, digamos, pero mi comprensión de cuál es la idea de la gestión de proyectos con esto es ubicar la gestión de proyectos dentro del ambiente claro. Hay que armar el informe semanal, hay que tener reuniones con esta gente, hay que tener reuniones que cubran esto, hay que cubrir tal y tal, hay que hablar de alcance, hay que hablar de tiempos, hay que hablar de tareas, hay que hablar de responsables. O sea, hay una cantidad de recetas y de cosas que están en el mundo de lo claro, porque sé que las tengo que hacer. Al mismo tiempo, yo no agarro cualquier herramienta de gestión de proyecto, agarro la que es adecuada a mi organización y después la despliego dentro de mi organización. Eso es lo que se llama gobernar y gestionar la metodología. Eso no es del dominio de lo claro, para eso necesito especialistas. Entonces eso forma parte del dominio de lo complicado. Como ven, estas dos cosas que nombré están del lado derecho de la gráfica, es el lado donde las organizaciones funcionan, o donde a las organizaciones les gusta funcionar. Esto mismo de la metodología de gestión de proyectos lo podemos decir para la metodología de gestión por procesos. También la idea de gestionar por procesos es que cuando yo lo uso, las tareas se ubican en un marco claro. Yo sé qué hacer cuando me llega algo a través de este proceso, porque me lo dice el proceso. Lo tengo anotado ahí, cuándo es que me llega, qué es lo que tengo que hacer con lo que me llega, cuáles son las decisiones y cómo tengo que continuar. Gestionar a través
de gestión orientada a procesos, la idea es que traiga los problemas de gestión de la organización al ambiente de lo claro. Una vez más, decidir qué tipo de metodologías de procesos voy a usar, cómo los voy a implementar, cuáles son esos procesos, es un ambiente de especialistas, es un trabajo de especialistas. Entonces cae en el dominio de lo complicado. Y ustedes lo que van a ver es muchísimas otras estrategias de gestión dentro de las organizaciones responden a este mismo patrón. Tienen una parte de gobierno y gestión de la metodología que es del dominio de los especialistas y es del dominio de lo complicado, y todo eso se arma y se toman las decisiones para que el uso de la metodología sea sencillo y entre en el dominio de lo claro. Lo que estamos viendo ahora es cómo algunas de nuestras prácticas de gestión se mapean o se encuentran dentro del marco que nos ofrece Cunebin para entender qué es lo que nosotros estamos haciendo. En general, las metodologías se ubican en este lugar, pero hay algunas metodologías que utilizamos ahora porque reconocemos que no nos alcanza a trabajar con el costado derecho. Hay momentos en que la realidad nos empuja hacia el costado izquierdo, nos empuja a lidiar con fenómenos complejos. ¿Por qué? Porque la realidad cambia muy rápido por la pandemia, o porque las opiniones de nuestros clientes cambian muy rápido, o las necesidades de la gente a la que le vamos a brindar servicios cambian muy rápido, y tenemos que ajustarnos rápidamente a cosas sobre las que no tenemos experiencia y sobre las que no existen especialistas. Entonces, cuando vamos a lidiar con eso que está en el borde entre lo complicado y lo complejo, aparecen también algunas herramientas que podríamos llamar son herramientas de gestión de nueva generación, o, eso no se usa mucho, digamos, herramientas de gestión que buscan lidiar con lo complejo, y dentro de eso voy a citar a lo que es Design Thinking, o sea, la idea de resolver los problemas tomando parte del aparataje mental que utilizan los diseñadores. Entonces es como pensemos como diseñador para resolver este problema, que tiene ese componente de experimento, genero experimentos, voy probando y voy viendo las cosas. Estoy diciendo cosas que Ricardo es de los especialistas en esto, pero a mí me quedó este slide. Ricardo lo puede explicar mejor, o inclusive pueden ir a alguna de las presentaciones de Practice Academy en que hablamos de estas cosas. Y lo mismo en el mundo ágil. Las prácticas de agilidad con esta idea de iteración también intentan atrapar la idea de experimentar, y también atrapar la idea de partir el problema en pedazos e ir enfrentando los problemas más sencillos. Si bien... Sí, ahí acoto básicamente dos cosas. Design Thinking también está ahí en esa zona porque es una práctica, pero es una serie de reglas, no es un procedimiento a seguir. Es una serie de reglas porque el foco del Design Thinking es trabajar para el humano, para la persona, y las personas son complejas. Y la agilidad está puesto en un lugar para trabajar con proyectos, o productos o cualquier tipo de desarrollo que estemos haciendo en software, donde los requerimientos van cambiando todo el tiempo y a veces vienen de la mano porque esos requerimientos sirven a productos y servicios que usan las personas. Entonces necesitamos una rápida adaptación de todo esto. Quizás algunas cosas más nacidas desde la necesidad del humano y tenemos que dar un servicio requieren más esta fase de experimentación, y seguro habrán escuchado hablar de cosas como hipótesis de negocio, donde cómo llevo para adelante una hipótesis de negocio, bueno, en ciclos cortos de desarrollo para salir a lo que comúnmente se llama producción, o lo que es de cara al usuario, ¿sí? Para comprobar si esa idea que tenemos realmente va. Esas prácticas están puestas en lo complejo porque nos interesa saber que a los humanos, a las personas, les atraiga el uso de esto. Bien. Muy bien. Bueno, estamos acercándonos al final de lo que yo quería contarles, y acercándonos a la parte de preguntas, pero la idea es, para cada uno de esos ambientes existen tácticas y existen metodologías dentro de las organizaciones para trabajar. El punto clave es darse cuenta de en qué ambiente estamos trabajando y a partir de eso elegir cuáles son las prácticas y las metodologías adecuadas. Y llegamos a las conclusiones, que es un poquito revisar de lo que estuvimos hablando. Existen
diferentes ambientes donde uno toma decisiones. Hay ambientes muy conocidos, por lo menos para mí, como la estantería frente a la que yo tomo mis desayunos cada mañana, o ambientes donde tengo situaciones completamente nuevas, y en cada uno de estos, dado que existen diferentes ambientes, es útil pensar en las diferentes estrategias para lidiar con las decisiones en cada uno de estos ambientes. Una de las diferencias claves de los ambientes que nos ayuda a ordenar todo esto es la complejidad. No importa tanto que sea al aire libre o sea cerrado, sí importan algunas dimensiones, pero para el estilo de forma de toma de decisiones la complejidad es la guía. Cunebin es un marco que nos ayuda para entender ese fenómeno de complejidad y su relación con la toma de decisiones, y tenemos un material fundador de todo este enfoque, que es el trabajo de Snowden. Este es digamos que es como el clásico original. Ha continuado evolucionando y sigue evolucionando hasta ahora. Las palabras que encontraron aquí son las que se utilizan en la versión 2020, lo pueden encontrar en muchos lugares de internet y es muy interesante y recomendable. Esta es la visión 2020 y es como, más allá de que la evolución de las palabras de cada uno, la existencia de estos 4 dominios y de algunos componentes más de los que no tuvimos tiempo de hablar hoy son la clave del marco Cunebin. Y para cada uno de esos hay tácticas y metodologías. Alcanza con conocerlo y reconocer la variedad en eso. Y ahora, estando asombrosamente en hora, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, acá había llegado una pregunta de Marisa que dice, ¿qué significa Cunebin? ¿Es una sigla o qué sería? Muy buena pregunta. Cunebin es una palabra en galés, porque Snowden es galés, y significa esencialmente, es el equivalente para nosotros de querencia o ambiente. Es una palabra popular para ambiente, espacio, o sea que cada decisión vive en su querencia o en cada problema está en una querencia o en un espacio, no es una sigla. Sí, y se escribe así Sainefin o Cinefin, pero se pronuncia Cunebin porque también así se pronuncia en galés. Por ahora no tengo más preguntas. A ver si Julia desde el BAC nos da alguna. Por ahora no habría más preguntas. Buenos días, eso sí ya está, lo que preguntó Marisa, pero creo que no hay más. Bueno, creo que este es el... Fuimos maravillosamente claros. Exactamente. Sí, y aparte la definición de un nuevo, estaba el silencio de radio, ahora está el silencio de webinar, digamos. Así que bueno, creo que estamos claros. Cualquier cosa, eventualmente van a estar subiendo esta junto al resto de las charlas que al día de hoy, 21 de abril, ya están disponibles en YouTube. Cualquier cosa, pueden volver a ver este contenido, compartirlo con amigos y seguir recomendando estos webinars de Practia Academy y Practia Talks. Bueno, creo que fue un gusto. Muchas gracias. Manténganse seguros en su casa. Estas son las direcciones para comunicarse con nosotros alrededor de Practia Academy. Esencialmente estoy completando la parte de publicidad que estaba iniciando Ricardo. Hablamos de ciencia de datos, hablamos de productividad, hablamos de automatización de procesos y hablamos de gestión. En algún sentido, esta charla sirve como punto de entrada porque mencionamos varias prácticas de gestión. Y aquí los dejo con la lista de cuáles son las próximas charlas de práctica. Muchas gracias a todos. Con eso estamos. Muchísimas gracias a todos por dedicarnos su tiempo. Son muy amables y espero volverlos a encontrar aquí en otro momento en Practia Academy. Muchas gracias.